Mateo 9. Mateo 9. Celebramos el Día de la Reforma, Domingo de la Reforma hoy. Recordamos en particular a los hombres y las mujeres audaces, valientes del siglo XV, XVI, XVII, XVI siglo en particular. Los líderes reformadores, sacerdotes, pastores, congregaciones locales que vieron la iglesia, que miraban que estaban teológicamente pisando las cosas en herejías. Básicamente dos cosas. La primera, que la iglesia había usurpado la autoridad de Dios, en el sentido de que ahora era la dispensadora de salvación, tomando decisiones sobre quién era digno de Dios y quién no. Y la segunda era que había cambiado el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, en el sentido de que la salvación ahora era algo que comenzó con la cruz de Cristo y requería buenas obras para continuar, mantener y terminar. Nos llamamos protestantes en honor a aquellos que protestaron contra el descarriado teológico de la Iglesia Católica. Podría ser útil comprender un poco por qué existe una religión católica romana en primer lugar, en oposición a el evangelio bíblico. Quiero ser claro sobre esto. Amamos a los católicos, los amamos, esperamos por su salvación, pero la manera, y no es la falta de los católicos, sino de los dirigentes de ellos, los oficiales, en la oficina de la religión católica romana. Así es que oramos por católicos, por la mentira en la que están enredados, de que sean librados de ello. Oramos por ello. ¿Cómo llegamos hasta hoy? Porque tenemos católicos, porque tenemos protestantes, porque está todo eso ahí. El funcionamiento de la iglesia o la eclesiología de la Iglesia Católica Romana no apareció instantáneamente. No hubo esta noción donde de repente un día un montón de individuos decidieron ponerse sotanas y ese tipo de cosas. Fue un proceso lento que duró muchos siglos. En el Nuevo Testamento el gobierno dice que la iglesia claramente le han demostrado que debe haber ancianos en cada iglesia. Vemos diáconos, un siervo de la iglesia, en particular el oficio de anciano y obispo, que es supervisor, era el mismo oficio. Supervisor, obispo, pastor, es lo mismo. Pablo usa los términos indistintamente, intercambiable. En Tito 1 son la misma cosa. Los primeros padres apostólicos afirmaron el mismo gobierno de la iglesia descrito en el Nuevo Testamento. Esto atestiguado en la epístola de Bernabé, en los escritos de Clemente Roma, de Policarpo, en el de Didaque, las enseñanzas de los apóstoles, y en el libro del pastor de Hermes, por nombrar algunos. Son libros apócrifas, extrabíblicos, así que afirman este tipo de gobierno bíblico. La primera mención conocida de una forma más centralizada de gobierno eclesiástico proviene de Ignacio, apenas en el segundo siglo, y sin embargo no era favorecido, simplemente estaba contemplando. Ireneo, en el segundo siglo, afirmó audazmente que la unidad de la iglesia no se basa en una organización, sino en doctrina y la unidad del Espíritu Santo. Y era correcto en eso. Así es que hubo gente que estaba empujando para atrás esto de las herejías. Es como decir que las líneas demarcaban este punto y eran borrosas. Aunque Tito 1.5 termina, los términos anciano y obispo son iguales. Término griego episcopo, que a menudo se traduce como superintendente o obispo, y se comenzó a aplicar de una manera sutilmente diferente. A causa del rol de la iglesia en muchas ciudades, en el segundo siglo, la oficina de obispo era algo más administrativo, mirando las necesidades de las congregaciones locales. Así es, comenzaron a tener estos distritos, llamados como diócesis.
Este método era modelo sobre los romanos, de tener un gobernador sobre provincias y ciudades. Así es que ahora comenzaron a ver estos obispos que gobernaban las iglesias locales. Al tercer siglo había mucha confusión y había muy buena razón para ello. Años y años de persecución por emperadores. En Diocleciano en Roma y el norte de África, a menudo la autoridad de un obispo era degradada. Algunos eran oficialmente a cargo de ciudades enteras que ahora eran degradados porque no querían sufrir la persecución por el Señor. Y en contraste, tenías gentes locales, pastores, que sufrían grandemente, emprisionados o torturados o mutilados por el Evangelio. Y gente empezó a verlos a ellos como líderes y no como estos obispos. Así es que había este jaloneo aquí. Así es que la iglesia comenzó correctamente a experimentar una desunidad. Así es que empezaron a buscar maneras de unificarse. Y como la iglesia fue más centralizada, más control, eventualmente comenzaría a afirmar cada vez más que la salvación solo podía obtenerse a través de la iglesia oficial de Cristo en la tierra, la iglesia romana. Por eso esto con un obispo del tercer siglo llamado Cipriano de Cartago, del norte de África, para ser justo, considerado por muchos católicos y por no católicos como un héroe de los primeros días. Proporciona un vínculo vital entre la ortodoxia y la herejía al conectar la autoridad de la iglesia con la salvación. Porque hay una progresión aquí. Uno de esos hombres que Cipriano de Cartago nació en el año 200 en una familia adinerada, buena educación, se convirtió al cristianismo de la edad de 46, renunció a sus creencias religiosas paganas. Después de su conversión comenzó a dar grandes cantidades de dinero a los pobres. Esto es importante recordar, lo que lo hizo muy popular entre los cristianos perseguidos en Cartago. Finalmente fue ordenado y se convirtió en obispo de todo Cartago entre el año 248 y 258. Murió como un mártir bajo Roma, bajo la autoridad de Roma, en el año 258. Todo este tiempo Cipriano estaba profundamente abrumado por el deseo bíblico de la unidad de la iglesia y tratando de ayudar al caos en la iglesia. Cipriano se esforzó por dar un conjunto de pautas a todas las congregaciones cristianas en estas áreas y se esparramó todo esto. Deseaba promover la unidad y paz entre la iglesia. Era un esfuerzo noble y grande, pero también decidió hacer. Esto se centró en torno al oficio del obispo. Ahora sabemos que existe un papa que está sobre obispos, formando el comienzo de lo que se convertía en la eclesiología católica. Un teólogo escribe esto. Este esfuerzo estandarizó la función del obispo dentro de la iglesia en su conjunto, convirtiendo al obispo en el elemento central de la iglesia. ¿Cómo llegó a ser este sistema? Si tiene incertidumbre de cómo la iglesia, algo universal, se hizo la iglesia católica con la capital C, ¿cómo sucedió esto? Parte de la respuesta sería el impacto masivo que Cipriano tuvo en la eclesiología general de la iglesia. Pero ¿qué separó a Cipriano de aquellos que también habían explorado la idea de un sistema de gobierno centralizado para la iglesia, como Ignacio? Fue su equipar a la iglesia misma con la comunidad de obispos. En otras palabras, la iglesia ahora se define como la organización de obispos, la institución oficial que establecía leyes y reglas para la gente común y corriente. ¿Por qué? Cipriano llevó esto incluso un paso más allá. El paso de una conexión poco ortodoxa de la eclesiología con la salvación. Para Cipriano, cualquiera que intentara funcionar como cristiano sin la sanción de un obispo debidamente ordenado en la asociación apostólica estaba inventando su propio cisma
y había dejado atrás a la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, si no eres católico, no eres cristiano. Lo que es fácilmente reconocible como una declaración muy católica. Cipriano escribió que sin la iglesia como madre, uno no puede tener a Dios como padre. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es lo que él decía. Él escribe: el Señor advierte diciendo: el que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama. El que quebranta la paz y la concordia de Cristo actúa contra Cristo. Al que se reúne en algún lugar fuera de la iglesia dispersa la iglesia de Cristo. Y dice que si no posee esta unidad, la autoridad del Papa, usted no puede ser cristiano. Y aún va más lejos en el error. Cipriano claramente creía que, aunque Cristo proporcionaba la misericordia divina en la cruz, pero porque Dios luego ordenó que el creyente no pecara más, y eso es imposible, Dios proporciona una manera de lavar el pecado después de la salvación, que las buenas obras del creyente. Cita su propia vida como ejemplo: el dar a los pobres, limosna, como un ejemplo importante. Escribe: estábamos restringidos y encerrados dentro de un estrecho límite por la prescripción de la inocencia, y la flaqueza de la fragilidad humana no tendría recurso ni lograría nada, a menos que de nuevo la bondad divina viniera a rescate, y señalando las obras de justicia y de misericordia, abriera un camino para salvaguardar la salvación, para que con la limosna lavemos todas las contaminaciones que tengamos. Contra posterior, el énfasis es mío. Usted es salvado en la cruz, pero el momento que pecas, de ahí tus buenas obras son responsables por tu continua salvación, según él. Continúa diciendo Proverbios 6:16, en una traducción interpretativa. El Espíritu Santo habla en las Escrituras diciendo: por la limosna y por la fe los pecados son limpiados. Y dice: seguramente no aquellos pecados que se habían contraído antes, porque son purificados por la sangre y por santificación de Cristo. Así es que siempre enseñó que la cruz es buena para la limpieza inicial, y en ese momento la mejor hora para morir es ahí ya. Pero el resto depende de nosotros, haciendo buenas obras bajo la guía y supervisión de la única iglesia oficial de Cristo en la tierra, la Iglesia Católica, según él. Él dice, sostenía la regeneración bautismal, que el bautismo en agua era necesario para la salvación. Decía que el bautismo era efectivo para la salvación. Fue un firme defensor de eso. El sacerdote que bautizaba también estaba impartiendo en nombre de Dios el perdón del pecado y el Espíritu Santo. Pero si el sacerdote era un hereje, es decir, alguien que no fuera bajo la dirección oficial del papado, alguien que no estaba bajo ese obispado, entonces el efecto del bautismo debía considerarse anulado. Cipriano considera que la salvación era un proceso de por vida, que solo comienza con el bautismo, y que la evidencia de que uno mantiene la salvación se vería manteniéndose fiel a la única iglesia verdadera y mediante actos de deber religiosos como dar a los pobres y ayunar. Así es que esta eclesiología de Cipriano se formó su soteriología. La base de la eclesiología y soteriología católica romana moderna estaba así completa según este hombre. Estas lentas errores de la ortodoxia llegaron a un punto crítico con grandes reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros, John Wycliffe, los cuales se quebrantaron de esto, dejaron de ser católicos. Acuérdense que se llamaba la Gran Reforma, y la ironía es que falló. La católica no fue reformada. Se tuvieron que alejarse de los católicos, separarse de ellos, de sus tendencias de error. Le doy esta información, que el siguiente texto que tengo en nuestro Mateo 8 y 9 trata con esos problemas en las acciones como en las enseñanzas de Jesús mismo. Si estuviera a otro lado enseñando, sería lo mismo, naturalmente. Mateo ha estado desarrollando el tema del capítulo 8,
del poder inherente de Cristo. Los avances de su reino venidero han sido sorprendentes. Poder sobre enfermedades, demonios, creación. Pero ocurre un cambio. Se produce un cambio en los temas de Mateo y está desarrollándose. En los temas que Mateo dice, en este punto los milagros de Jesús hasta este punto son básicamente de naturaleza física, enfermedades, control demoníaco y naturalezas. Pero ahora hace una reclamación que va más allá. Una mera demostración es más allá de poder milagrosa. Una afirmación que solamente Dios puede hacer, la santidad espiritual, la sanidad espiritual del alma. Y esto solamente a través del perdón de pecados. Tenemos la necesidad, estamos separados de Dios por el pecado. Jeremías 7:19 dice, el corazón es más engañoso que todo y desesperadamente enfermo. ¿Quién puede saberlo? Nuestros pecados enfermos de pecado necesitan sanidad. Pero Dios es un Dios justo y que no solamente mira el pecado, debe ser pagado. Tiene un precio que se tiene que pagar. Cristo vino a proporcionar este pago por el pecado. Así el resto de nuestro tiempo, eso lo quiero hacer primero. Capítulo 9, del 1 al 17. Es una forma de gran unidad, por lo que primero leeremos un mensaje dividido en dos partes. Segundo que haré es, nos centraremos más intensamente en los versículos Mateo 1 y 8. Y tercero, me gustaría volver al panorama más amplio del versículo 1 al 17, que forma un fundamento inicial para nuestra comprensión de la salvación de Cristo. Mateo 9, del 1 al 17. Primero, vamos a leer 1 al 7. Mateo 9, 1 al 7. Estando en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Pasando ahí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos. Dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y todo ese texto ahí declara temas similares. Según Mateo, los enemigos de Jesús ahora se están manifestando más claramente en ambas escenas. Los líderes de Israel obviamente dudan y sospechan de Jesús. Ciertamente no tienen sentido de asombro o alegría ante el avivamiento espiritual que está presenciando personalmente. Ahora se están tomando bandos, grupos. Además, hay intensidad y ternura en las descripciones de aquellos que serían seguir a Cristo. El paralítico en su impotencia física y espiritual, Mateo en la degradación de estar entre los más odiados de la sociedad judía. Y como exploraremos un poco más, Jesús está afirmando su autoridad, su deidad, su centralidad para la salvación del pecado.
la que encontramos en esos 17 versículos. Pero el texto esta mañana del 1 al 8, Mateo 9, 1 8, me gustaría resaltar 3 temas relacionados con la doctrina de la salvación que Mateo nos presenta. Se los voy a dar ahorita y vamos a verlos juntamente. Aquí están los 3 temas de la doctrina de la salvación. Autoridad singular, fe salvadora y hijo del hombre, tercero. Autoridad singular, fe salvadora y hijo del hombre. 3 temas. Primero, vamos a ver a autoridad singular. El versículo nos citó este evento justo de la expulsión de miles de demonios en la región de los Gadarenos o los Gereseos. Jesús había regresado a la barca para cruzar el mar de Galileo y regresar a Capernaum, su base de operaciones durante su ministerio en el norte de Galilea. El versículo sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos les dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este era un hombre paralítico que algunos de sus amigos llevaban en una camilla o colchoneta. No se registran palabras de los amigos ni del hombre en ninguno de los evangelios. Mateo dice que Jesús vio su fe. Mateo no nos dice qué significa esto. Marco y Lucas describen cómo los amigos llevaron al hombre por las escaleras exteriores de la casa hasta el techo. Usted puede quitar el techo porque se reemplazaban a veces los materiales. Puede desarmarlo. Así es que el techo se podía desmontar hasta cierto punto, por una parte, y debido a que Jesús estaba rodeado de oyentes, la única forma en que los hombres podían acercarlo paralítico a Jesús, era bajarlo a través de un agujero en el techo. Tenían la convicción de que Jesús era la respuesta al problema del hombre. Y puedes ver, obvio, qué tierno y alentador es Jesús. Sé valiente. Le dice: anímate, ten esperanza, ten confianza, hijo mío. Un apodo realmente tan amable y tierno como sea posible. Jesús ha indicado un parentamiento inmediato con este hombre. Y es típico. Podría esperar eso de Jesús. Es bueno a todo el mundo excepto los fariseos. Nadie es bueno con los fariseos, ¿o quién importa? Luego sorprende a todos y aborda la necesidad más verdadera del hombre. Sus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Presente, tiempo presente. No es un tiempo futuro en el que los pecados del hombre serán perdonados. Ante de Dios, en ese momento, el estado espiritual de ese hombre cambió en el tribunal del cielo. Todas las acciones injustas del hombre, todas las desviaciones del hombre de la santidad, todo lo que lo haría culpable ante Dios ha sido borrado del registro celestial. El nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, y los libros del pecado se habrían usado contra él, son arrojados tan lejos como está el oriente del occidente. Y lo que quiero que notes es la autoridad singular con la que actúa Jesús. No ora por ello, no pide la opinión de sus amigos. ¿Creen que es un buen tipo? No guía al hombre en una falsa oración del pecador. Él declara el perdón del pecado. Por cierto, puede implicar arrepentimiento por parte del paralítico. ¿Cómo? Primero, los amigos creyeron que Jesús era quien Jesús dijo que era, el Hijo de Dios. De lo contrario, no habían venido con tanto esfuerzo. Segundo, habían creído, como la mayoría de los judíos, que una enfermedad o discapacidad grave debe ser el resultado de un pecado atroz, ya sea el hombre mismo o tal vez sus padres. En Juan 9, usa la pregunta que se le hizo a Jesús acerca de un hombre ciego. Dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Tenía que haber alguna razón por el pecado de este hombre. Y tercero, aunque el hombre nunca habla, cuando Jesús lo sana, Jesús le da varias órdenes que el hombre obedece inmediatamente y sin vacilar. Hay un cambio de lealtad. Pero el punto principal aquí es que Jesús tiene autoridad suprema, singular, sobre la salvación. Uno de los factores motivadores detrás de la gran reforma fue
el estrangulamiento que la Iglesia Católica Romana había desarrollado sobre la justificación del pecador. En la doctrina romana, la justificación solo comenzó en el bautismo. Ese era el primer paso en el plan de la salvación, según ellos. Para los adultos, para ser bautizado, el adulto debe realizar actos de misericordia y bondad para demostrar su disponibilidad para comenzar el proceso de por vida de la salvación según esperada. Y luego, para continuar y preservar cualquier progreso hacia la justificación, 9 actos importantes de buenas obras son necesarios para, según ellos, preservar la gracia de la justificación. Amar a Dios, amar al prójimo, obedecer los mandamientos de Dios, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la liturgia, la oración, la abnegación, el servicio a los demás y la buena virtud. Se puede dividir básicamente en 2 categorías: sacramentos y méritos. La religión católica romana ha definido 7 sacramentos diferentes: bautismo, penitencia, Eucaristía, confirmación, matrimonio, el orden sagrado y la unción de los enfermos. Y se creen que contiene literalmente la gracia de Dios, según un canal real por el cual Dios otorga gracia. ¿Qué es lo obvio? O participa en estas cosas, más gracia recibes si participas en ellos. Y los méritos se mantienen según en obras que aumentan tu posición de la salvación. Pues para eso es que eso es lo que son méritos. Cuanto más largo y difícil sea el acto meritorio, más crédito se recibe para la salvación, según ellos. Además, la emoción y el fervor detrás del acto meritorio ayudan a determinar el valor del acto. Tanto más duro, más doloroso, más sacrificial sea el acto, más santificación se recibía. ¿Ve lo que está pasando aquí? ¿Quién es el que arbitra ahora es la iglesia, según ellos, el que arbitra la salvación? La iglesia como juez. Ninguna institución humana puede declarar que eres salvo. Ni una institución humana puede proporcionar ningún medio de salvación excepto uno. Solo uno. El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es todo. Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablando de fe, segundo tema relacionado con la salvación, la fe salvadora. Fe salvadora. Hay un claro contraste que se dibuja aquí en esa escena. Primero hay un hombre y sus amigos con fe en Cristo, una creencia en quién es Él y su poder. Y hay quienes testifican con antife, un asco y odio a Cristo. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensas mal en vuestros corazones? Inmediatamente se nos presenta el contraste a la fe, un argumento contra todos los que dirían que todo camino conduce al cielo ante la salvación. Cuando los escribas pensaban para sí mismos que Jesús estaba blasfemando, en realidad se tomaron gran libertad con su definición. Técnicamente blasfemar era usar el nombre de Dios de una manera que lo deshonrara. Más concepcionalmente desconectar a Dios a pesar de ser alguien que decía estar asociado con Dios. ¿Entendió eso? Blasfemar es usar el nombre de Dios de una manera que lo deshonra, aunque esté desasociado con Dios o asociado. Jesús no pronunció el nombre de Dios, sin embargo, así es que no pasó una blasfemia que si hizo algo que los escribas y fariseos reconocieron universalmente como el derecho solo a Dios, era perdonar los pecados. Para estos líderes celosos, pretender otorgar una relación correcta con Dios era nada menos que una blasfemia. Ellos sí eran los blasfemos. Aunque albergaban esos pensamientos interiormente, observen por cierto la unidad del mal entre ellos. Pensaban los mismos pensamientos los malvados a la misma vez. Jesús sabía esos pensamientos en su degradado corazón. Creo que están pensando algo mal. No, él lo identificó como pensamientos como mal. En realidad sus pensamientos fueron blasfemia. Pensaban mal de Dios, mismo en la persona del Hijo de Dios. Ellos eran los blasfemos.
Hay un contraste entre el paralítico y sus amigos, los escribas. Por una mano, el paralítico y sus amigos acaban de llegar al lugar y solo han oído hablar de Jesús. La segunda mano, los escribas han estado con Jesús, escuchándolo, observándolo. Lo han estado observando, mirando todo ese tiempo. Una mano, el paralítico y sus amigos están tan convencidos de que Jesús es la respuesta, que cavan a través de un techo, se humillan para llegar hacia Él, para bajarlo. Y los escribas en otra mano son testigos de esto y no se mueven. Y de hecho miran con arrogancia a Jesús, por implicación a cualquiera que crea en Él. Y en otra mano, el paralítico y sus amigos tienen muy poco conocimiento de Jesús. En otra mano, los escribas eran expertos según en las Escrituras. Ciertamente podrían haber reconocido la obra milagrosa del tan esperado Mesías. Así es que pone estas comparaciones lado a lado. El paralítico y sus amigos tenían conocimiento de segunda mano de Jesús. Estaban convencidos de este poquito pensamiento y conocimiento de quién era Jesús. En otra mano, los escribas observaban a Jesús de primera mano. No se conmovieron ante la fe de los demás y tenían un gran conocimiento del Mesías según él. ¿Cuál fue la diferencia? El paralítico y sus amigos tenían fe en Cristo y los escribas ninguna. Y esto a pesar de las obras milagrosas de Cristo. Lo interesante, más adelante en el ministerio de Jesús, en Mateo 12, registra a estos escribas y fariseos que habían visto muchos milagros de Jesús, exigiendo a Jesús y demandaban de la mano del maestro: queremos ver una señal tuya para poder creer. Y Jesús les responde: generación mala, adúltera, buscan ansiosamente una señal. Ellos vieron y sin embargo no creyeron. El paralítico y sus amigos no habían visto, simplemente creyeron. Eso es fe. Quiero que notes que Jesús no dice: vi las buenas obras de este hombre y lo perdoné. O no dice: vi realmente, se había preparado moralmente para seguirme. No. Él vio su fe. Y es solo por fe la que salva. Jesús repite esto en los evangelios. Más en este capítulo, Mateo 9:22, tu fe te ha salvado. Marcos 5:34, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52, tu fe te ha salvado. Lucas 7:50, tu fe te ha salvado. Lucas 8:48, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19, tu fe te ha salvado. Lucas 18:42, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces tiene que repetirlo? No por obras, por fe. No hay buen trabajo, no hay buena obra, no hay mérito, no hay sacramento, no hay moralidad, ni preparación que pueda salvarte. Es lo horrificante, algo que crees que mereces, que no trabajará jamás. Puedes pasar toda tu vida arrastrándote en rodillas, sangrándote. Cualquier monumento que te le acerques, crees que vas a recibir algún mérito y no hace nada, absolutamente nada. ¿Usted ha sido salvo? Por fe. Dios no vio alguna chispa de bien en ti. No pensó que era poquito mejor que los demás. Romanos dice: todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Romanos 10 dice, porque la Escritura dice: todo aquel que cree no será avergonzado. Y no será avergonzado. 3 temas relacionados con la salvación: autoridad singular, fe salvadora al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Jesús continúa ahora respondiendo a los malos pensamientos de los escribas acerca de él. Versículo 5. ¿Por qué es más fácil decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda? Así es que les presento un enigma, una realidad, un desafío. Es más difícil decir tus pecados son perdonados o levántate ya. A primera vista, la respuesta obvia es que es más fácil decir tus pecados son perdonados, porque no es afirmación demostrar, no se puede ver físicamente, no lo puedes ver. Pero si él dice levántate y anda y no pasa nada, entonces todos lo sabrán. Así es que Jesús va a presentar prueba tangible de su autoridad y poder para perdonar pecados. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Realmente al menos una respuesta a la pregunta planteada en el versículo 5 puede hacer uno, puede hacer los dos. La curación le da al hombre paralítico una vida completamente nueva
y les da a los escribas algo para que puedan masticar a aquel de quien estaban pensando sus malos pensamientos. Solo hizo lo imposible. Y el hombre, siempre en deuda con Cristo, le obedece. En el versículo 7, camina y se va a casa. Versículo de las multitudes tenían miedo, glorificaban a Dios, lo que significa al menos que le dieron crédito a Dios por lo que acaba de suceder. Pero la sección termina con una declaración clave. Versículo 8, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. A los hombres. Jesús usó su término humano favorito para sí mismo en el versículo 6. Que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, lo que hemos escuchado en este pasaje de la autoridad dada del Hijo del Hombre, tenemos una enseñanza de la naturaleza de nuestro Salvador. ¿Qué debe hacer un Salvador para ser un Salvador? Primero, debe ser un hombre. Debe ser un sacrificio adecuado por el pecado. No puede sacrificar un chivo por un hombre, no funciona. El hebreo nos dice eso. Y debe ser deidad, Dios. Y este mensaje demuestra no solo como hombre, sino como Dios mismo. Al menos en 3 maneras. Primero, Jesús perdona los pecados. Incluso los escribas reconocieron que solo Dios puede perdonar los pecados. Como prueba de su afirmación de ser capaz de perdonar pecados, sanó al hombre de su condición incurable. No era un truco callejero para alargar las piernas o una pseudo curación falsificable, sino un hombre cuya médula espinal no funcionó, cuyas piernas estaban deterioradas y atrofiadas, quien creía bajo el juicio de Dios a causa de su propio pecado. Se creía bajo ese juicio. Jesús lo perdonó y le mostró el resultado de lo que es el perdón, la restauración. Segundo, Jesús conoce los pensamientos en su espíritu. Versículo, conoce sus pensamientos. Es un acto y la habilidad solo de un Dios omnisciente. Y como siempre, la omnisciencia de Dios, la naturaleza omnisciente de Dios, se combina con la omnipaciencia de Dios, la naturaleza omnisciente, todo sabio. No solo conoció sus pensamientos, toda la sabiduría perfecta, sabía la respuesta exacta y la demostración que debía de dar para poner sus escribas en su lugar y demostrar su total autoridad sobre la salvación. Tercera manera, Jesús conoce los motivos. Él conoce los motivos. Dice en versículo 2 que Jesús vio su fe. Vio la fe del paralítico y sus amigos. Ahora nuestro supuesto es que Mateo dice, viendo su fe, es una referencia a que Jesús observó la persistencia de los hombres en llevarle a su amigo. Y ciertamente podría ser el caso. Quiero que note el contraste de esto. En 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Contraste demostrando la fe en Cristo, aquellos pidiendo que se fuera, y estos y sus amigos lo estaban trayendo lo más cercano a Jesús que se pudiera. Jesús vio eso. Quiero que recuerde esto. Solo tome el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el primer evangelio escrito. Antes de Marcos y Lucas se escribió. Y la iglesia primitiva probablemente conocía la historia de boca en boca. El texto no dice. Jesús los vio trabajando duro para llegar a él e interpretó esto como una gran fe. Simplemente dice, Jesús vio su fe. ¿Qué significa? Jesús pudo discernir la realidad de su creencia en él, en su espíritu como deidad. Autoridad singular, fe salvadora, Hijo del Hombre. Durante la Gran Reforma, los grandes y valientes hombres en los púlpitos de las iglesias, muchos de los cuales murieron por sus convicciones, predicaron con valentía las doctrinas bíblicas de la salvación genuina que se encuentra solo en Cristo, dada solo por la gracia de Dios, solo a través de la fe, que se revela solamente a través de la Escritura y solo por Dios mismo, para la gloria de Dios. A medida que esas doctrinas se volvieron más precisas y mejor escritas, llegaron a ser conocidas como las doctrinas de la gracia.
La doctrina de la gracia. Mencioné al comienzo de nuestro tiempo que este pasaje en Mateo 9, 1 al 17 llegó en un momento provisional para el domingo de Reforma, porque en este contexto encontramos las plántulas y algunos de los fundamentos de las doctrinas de la gracia, doctrinas que serían expuestas por los apóstoles en el Nuevo Testamento, y quiero caminar a través de ellas. La primera es la doctrina de la gracia misma. La doctrina de la gracia misma. Que Dios en su misericordia ha extendido el perdón a aquellos que merecen el castigo eterno por el pecado. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos la doctrina de la gracia muy claro. Versículo 2 dice al paralítico: ten ánimo, hijo. El mismo tiempo de interacción de este hombre siempre tiene con Jesús. Jesús le sonríe con gracia para ser alentado y seguir como el hijo, un miembro de mi familia. En 6 palabras en griego, Jesús le da a ser miembro de la familia de Dios para que la culpa de su pecado sea borrada y lavada y tener un corazón eterno de valor, porque este paralítico fue justo. En 6 palabras, se le dio vida eterna. ¿No es maravilloso que Juan dice en Juan 1:16, porque de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia? La doctrina de la elección. La doctrina de la elección dice que la salvación es obra de Dios solamente. Es una obra monergística, unidireccional, iniciada por Dios, lograda por Dios y elegida por Dios. Efesios 1:4-5. Así como Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él en amor, predestinados para adopción como hijos para sí mismo por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. 1 Pedro 1:2 llama al cristiano a aquellos escogidos según la presciencia de Dios Padre. Hechos 13:48, cuando los gentiles oyeron eso, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. No pienses ni por un momento que este evento del paralítico siendo bajado por el techo para recibir la salvación de Cristo fue de alguna manera una sorpresa. No hay nada que diga ¿qué es esto? No fue sorpresa para él. Dios lo sabe todo y todopoderoso. Y este evento fue orquestado, proveído por Dios. Se lo pongo de esta manera. Si el ministerio de Cristo fuera una película, esta escena fue escrita por el guión, y Dios el Padre, el director, grita acción, y el techo sobre la cabeza de Jesús comienza a llover polvo un poquito, mientras se quitan los materiales del techo, son removidos y la luz entra y el paralítico es bajado. Extrañamente, de los pies de Jesús llega este hombre. Pero en caso de que dudes de la elección de Dios, ¿cómo recibió la salvación el propio Mateo? Mateo 9:9. Al pasar Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Dios lo escogió. La doctrina del llamamiento divino. La doctrina del llamamiento divino dice que para ser salvo una persona debe ser llamada por Dios. Existe el llamado general externo de Dios, la proclamación del Evangelio a todas las personas. Algunas responderán y la mayoría no. Llamado general. Lo que está sucediendo ahorita. Existe el llamado interno específico de Dios. Interno específico. El llamado del Espíritu Santo a la salvación. Y es un llamado efectivo, porque está llamado siempre resulta en la salvación del alma. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Jesús ve a Mateo, el versículo 9 le dice, sígueme. Eso es un imperativo, es un llamado de Cristo al alma de este hombre. Versículo 13, Jesús mencionó nuevamente el llamado. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, Dios no llama a aquellos que creen arriba necesitando perdón. Ahora Él puede elegir cambiar esa creencia. La doctrina de la conversión.
Doctrina de la Conversión dice que hay un cambio de lealtad de tu fidelidad y devoción. Y amor por tu pecado es reemplazado por un disgusto ante tu propio pecado y en su lugar un abrazo del Evangelio de perdón y lealtad y amor por Cristo, tu Salvador. Lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Jesús predicó en Marcos 1 que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mateo, en su oficina de impuestos, literalmente rodeado de dinero, obteniendo de las ganancias mal habidas como recaudador de impuestos, versículo 9, se levantó y dejó su propia guarida personal de iniquidad. Es en contraste con aquellos que eran falsos seguidores de Cristo, que fueron inconvertidos anteriormente en el capítulo 8, que querían vivir sus vidas mundanas y dicen que eran seguidores de Cristo según ellos. Debe ser convertido. Está la doctrina de la regeneración. De la regeneración dice que Dios efectuó un nuevo nacimiento espiritual y eso es únicamente obra de Dios mismo. Que alguien no decide nacer de nuevo. Dios da el nuevo nacimiento, un espíritu nuevo, y en este poder el pecado no reconocido, el arrepentimiento se da gratuitamente y la conversión a Cristo se logra. Juan 3:3, respondió Jesús, les digo de cierto, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta no es una persona que decide nacer de nuevo, no es posible. Es como Jesús ilustraría la obra del Espíritu, que sopla como el viento donde Él desea. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que han llegado cosas nuevas. Sin entrar en debate sobre la naturaleza de la regeneración del antiguo pacto contra el nuevo, la regeneración del nuevo pacto, sin embargo, en algún sentido, un evento interno iniciado por Dios de que ha sucedido en la vida del paralítico y sus amigos. Versículo 2 dice el texto dice, ver su fe. ¿Y por qué es importante? ¿De dónde viene la fe? Efesios 2:8, 9 dice que es fe, es don de Dios. No es posible sin regeneración. Nadie toma una decisión racional que creo que necesito ser regenerado y ejercer fe en Dios. Romanos 3 dice que nadie busca a Dios. ¿Por qué amas tú a Dios? Primera de Juan como cristiano dice que Él te amó primero. ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué es regeneración? ¿Cómo se mira? ¿Qué es la fotografía más cercana que tenemos de regeneración? En 2 Corintios 4:6. Porque Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esa es la fotografía. Estabas en tinieblas y Dios te mostró la luz. ¿Y qué viste primero? Viste a Cristo. Y debe ser Dios haciendo este trabajo. No puede ser usted. ¿Por qué? 2 versículos antes, 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ver su propio pecado como cegado de ver, que necesita arrepentirse. No pueden verlo. Los espiritualmente ciegos no pueden simplemente decidir ver. Deben tener los ojos abiertos. Así es que el paralítico, amigos de Mateo, fue un regalo como resultado de la regeneración. Está la doctrina de la unión con Cristo, que ahora estás plena y para siempre asociado con el Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que cuando Cristo murió, vosotros moristeis con Él. Cuando resucitó, ustedes resucitaron. Cuando Cristo esté en los seres allá arriba en el cielo, estarás con Él. Y según Pablo en Colosenses 3:3, está escondido en Cristo. Ya estás escondido con Él. Gálatas 2:20, yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Mateo versículo 9. No solo se puso de pie, sino que le seguía. Mateo le seguía todos sus días. Mateo seguiría a Cristo hasta el martirio.
Él está en unión con Cristo. Lo que Pablo dice docenas de veces, que estaba en Cristo. Estás en Cristo. El paralítico obedeció inmediatamente a Jesús. Todo en su vida a partir de ese momento estaría ligada en Cristo, centrada en Cristo. Y el resultado, lo último, la unión con Cristo, se encontrará ya sea en tu muerte o en el rapto, si estás vivo para eso. 1 Tesalonicenses 4:7. Entonces todos los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí está la unión con Cristo. Estaremos siempre con Él. Entiende que cuando vea a Jesús por primera vez, usted nunca lo dejará de ver, porque está en Cristo y Cristo está en usted, con usted. La doctrina de la justificación, que en el tribunal del cielo la pena justa por tu pecado ha sido pagada por el Señor Jesús y Él te ha sustituido de tal manera que eres rendido justo ante Dios, justificado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Romanos 5, así que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. No, tus pecados son perdonados, pero a partir de ahora comenzarás a acumularlos nuevamente, por lo que tendrás que comenzar a hacer buenas obras para agarrarte de ese perdón. Eso es herejía. La doctrina de justificación, escuche, es la diferencia, la más alta y mortal, entre el catolicismo romano y el evangelio bíblico. En el catolicismo romano, la justificación es potencial. Es una esperanza, tal vez, espero que llegue. Pero el evangelio bíblico, tus pecados ya te son perdonados. Pasado, presente y futuro. A veces me preguntan, ¿y qué tal si mi último acto es pecado? Pasado, presente y futuro. ¿Y qué si mi vida no comenzó como era mi vida? Pasado, presente y futuro. ¿Cuántos de sus pecados fueron futuros cuando Jesucristo murió en la cruz? Todos. Siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios. ¿Qué tal la doctrina de la reconciliación? Eso es muy importante. De la reconciliación, la doctrina, que Dios no te da simplemente justificación judicial, sino que te reconcilia en la relación con Él mismo. No es solo un nombre, algo, un juez que, bueno, te voy a dejar pasar esta y nunca volverlo a ver. Romanos 8:15 dice que habéis sido adoptados como hijos de Dios. Romanos 5 dice, estamos reconciliados con Dios mediante la muerte de Cristo, como aquellos que una vez fueron enemigos de Dios. La doctrina de reconciliación es la sonrisa de Dios de que no solo estás justificado, sino que eres amado y querido. Te lo pongo de esta manera. La una persona más que está animada a que llegues es Dios mismo. O como desea pasar la eternidad con usted. ¿Por qué? Porque se ha reconciliado con usted. La reconciliación es, anímate, hijo, que Jesús da al paralítico. Recuerda, el paralítico ve a Jesús por primera vez. Jesús ha conocido a este hombre desde la eternidad pasada. Y mirando ahora ve al hombre que en el futuro pasará la eternidad con él como un hijo del Dios vivo. Ten ánimo, hijo. Y puedes agregar, porque vamos a pasar la eternidad juntos, podría agregar. ¿Qué tal la doctrina de la santificación? Doctrina de santificación viene en tres partes. Posicional, de que el cristiano es apartado para Cristo. Ha sido apartado para Cristo. Hebreos dice, en esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Santificación progresiva es la santificación progresiva, el crecimiento en la semejanza de Cristo a lo largo de nuestras vidas y obediencia. 2 Corintios 3:18 dice, todos a cara descubierta mirando como un espejo la gloria del Señor,
vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y viene en tercera parte la santificación perfecta, el perfeccionamiento del alma e impecabilidad cuando nos encontramos con el Señor. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Pero regresando a la santificación posicional, aquellos que son apartados para el Señor, versículos 10 y 12, describen aquí en Mateo 9, a Jesús comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores, y los líderes malvados de Israel cuestionan esto. ¿Qué responde Jesús? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quién le dice a usted eso? Hay un conjunto de personas apartadas para la salvación, un conjunto de personas no apartadas para la salvación. ¿Qué tal la doctrina de la preservación y la perseverancia? Preservación, perseverancia. Que el genuino creyente en Cristo nacido nuevo será preservado por el poder de Dios, y se le dará el poder de perseverar en la fe hasta el final. 1 Pedro 5, están protegidos por el poder de Dios mediante la fe para una salvación lista para ser revelada en el tiempo postrero. Jesús mismo en Juan 10:9 dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Al final de esta sección, Jesús da una ilustración de que el nuevo pacto no puede de alguna manera insertarse en las tradiciones hechas por el hombre que surgieron del antiguo pacto, que la ropa sin escoger, que remiendo un vestido viejo se rasgará dado vino nuevo. Jesús dice en cambio que el vino nuevo se pone en odres frescos. ¿Y qué pasa? Ambos son conservados. La fe en Cristo es para conservar, una fe que dura hasta la eternidad, una fe que no puede fallar, una fe que no puede guiarse o desviarse. Este es el espíritu de la doxología de Judas. Ahora bien, es poderoso para guardarlos sin tropiezo y para hacerlos estar irreprensibles en presencia de su gloria con gran gozo. La doctrina de la glorificación dice, en la misma línea, la doctrina de la glorificación enseña que la salvación es para un destino eterno. Un eterno, ser glorificado, hecho perfecto en cuerpos resucitados sin pecado, para disfrutar, gozar, adorar y servir perfectamente al Señor por toda la eternidad. Romanos 8:30, a los que predestinó a ellos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Juan 14:3, y si voy a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora puede decir, no puede ser que haya glorificación en este texto, pero sí hay. Es como una sombra. Mire el versículo 10. Y mientras Jesús se reclinaba a la mesa, una foto en la eternidad de la glorificación, que es la proximidad. Vamos a Mateo 8:11. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En la parte de la glorificación. Versículo 15. 9:15. Tiene otra pista. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo esté con ellos? Pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El novio es Cristo, que dejará la tierra. El ayuno de sus discípulos en ese momento indica un deseo de regreso, que es precisamente que Jesús les promete en Juan: voy a regresar por ustedes. ¿Para qué? Para glorificarlos, como glorificación a todos los que creen. Versículo 3 dice, otra pista de glorificación: y todo lo que vayan
todo lo que pidieran al Padre en mi nombre. Oseas 6:6 dice que Dios afirma a Israel que desea la realidad interna de la fe, no solo la obediencia externa de religiosidad. Y de que en el resto de Oseas, Dios, todos los capítulos, todos los versículos, Dios promete glorificación y restauración. Y al final de Oseas, Dios promete restauración y ¿qué más? Y glorificación. Y hemos notado el llamado de Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El libro de Apocalipsis posterior, aún en Romanos 8, declara que todos los que son llamados son glorificados. La revelación que Pablo nos da en Romanos 8. Pero ¿qué doctrina de la gracia hace posibles todas las demás? Es la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación dice que la pena del pecado exigía pago de acuerdo con la perfecta justicia y rectitud de Dios. Que la pena del pecado debe ser satisfecha, expiada, cubierta, borrada. 1 Pedro 3:18. Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, habiendo sido muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Ya hemos visto que al paralítico le fueron perdonados sus pecados, ¿no? Quiero cerrar nuestro tiempo con una pregunta más importante y la más vital de este texto, de estos textos que nos apunta a la expiación, a este sacrificio. Versículo 5. ¿Qué es más fácil decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? La respuesta inicial es que es más fácil decir tus pecados son perdonados. Pero Jesús nunca da esta respuesta a esta pregunta, ni aquí ni en ninguno de los evangelios. ¿Por qué? Para esta situación, la gente que cree que sanar paralítico es más difícil, les da a algunos fe para creer que Jesús tiene autoridad para perdonar el pecado. Pero ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y camina? ¿Cuál es más fácil decir? Déjame darte otro ejemplo de Jesús perdonando el pecado. Lucas 23:34 registra a Jesús habiendo sido golpeado y torturado durante toda la noche, ahora crucificado con clavos en sus muñecas y pies, colgando en un dolor asombroso e inimaginable. Jesús estaba diciendo una y otra vez, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Punto. Para que Jesús te diga, ten ánimo, hijo. Anímate, hija. Tus pecados son perdonados. Le costaría a él su vida. Es más difícil decir él, tus pecados son perdonados, porque le cuesta todo. Le cuesta todo expiar sus pecados. Sé que es tentador. Sé que es tentador anclarse a eso. Pero tengo que ser una buena persona. De colgarse a eso. De anclarse a esa pequeña chispa. Dios ha de haber mirado algo en mí. Algo. Todos hemos venido cortos. Nada busca a Dios. Todo sobre usted es sucio ante Dios. Ha hecho buenas obras. Isaías dice, son como garras sucias. Es tan tentador eso. ¿Le puedo animar? Ríndase. No tienes nada que Dios necesite o vea o quiera de ti. Solo pecado y degradación. Y gracias a Él ha pagado el precio por tu pecado. Si no conoce a Cristo, no sería grandioso. En el día de la Reforma me acerqué a Cristo. Si conoce a Cristo, que siempre nos mantengamos fieles al Evangelio bíblico de la salvación en Cristo solamente, por gracia solamente, a través solamente de fe, como se revela en las Escrituras solamente, para la gloria de Dios solamente. Padre, no podemos hacer nada que solo ofrecerle gracias, darle gracias. Nuestra gratitud. No tengo
nada. Nadie tiene aquí nada de valor, Señor, para usted. Aún nuestras buenas obras le disgustaban a usted, porque tratamos de aparecer como justos, nacidos, creados en pecado. Oro por una mujer o un hombre en este día que ha escuchado el Evangelio y que el Espíritu los mueva a acercarse a usted, regenerar, que los hagan nacer de nuevo, que traiga arrepentimiento, fe, conversión a la salvación. Y por todos los que conocemos a Cristo, que nos sea hoy un día de recuerdo, que el Evangelio es el poder de Dios hacia la salvación a toda la humanidad, y que le demos gracias por esa eterna gracia, gracia sobre gracia, en la persona de Cristo Jesús, y en su nombre oramos. Amén.